Ahora veremos cómo crear un informe. Vamos a abrir nuestro proyecto. Hemos ya creado nuestra factura, nuestro formulario donde capturamos, donde hemos tenido un localizador en el maestro, donde hemos tenido un localizador en el histórico, donde ya hemos podido tener campos con contenido inicial y donde ya hemos usado las actualizaciones. Ahora vamos a simular el hecho de grabar este formulario de esta factura y que nos imprima el formato. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es aclarar el hecho de que cuando voy a imprimir en este caso una factura, y yo necesito que, no importando cuántos renglones se capturaron, se repitan esos renglones en el reporte, entonces voy a hacer un formulario, voy a hacer un informe del histórico, no del maestro. Cuando yo voy a hacer un listado de facturas, entonces sí hago un informe del maestro. Pero cuando voy a hacer la impresión de un formulario con varios renglones del histórico y mostrando solo el encabezado, entonces el informe tendrá que ser del histórico. Y voy a mostrar. Presiono la tecla Insert y seleccione el informe para impresora. Una vez que lo hemos seleccionado, nos apareció un asistente. Y vamos a seleccionar el asistente para informes. Nos pregunta de qué tabla. En este caso recuerden que es el detalle de la factura, es decir, del histórico. Y le voy a poner un nombre. Enseguida me pide que yo muestre los campos. En este caso solamente vamos a poner los campos del histórico, de la tabla donde estamos, detalle de facturas. Voy a ingresar aquí la cantidad, el nombre, el precio y el importe. De las tablas facturas maestra y de tabla productos, que también es maestra, no seleccionaremos nada. Le damos siguiente. Este paso nos vamos a saltar, un poco más adelante voy a explicar esto para informes más detallados. Voy a dar siguiente. Me pregunta de qué manera quiero este informe, si en columnas o en fichas. Esto tendría que ser en columnas y me pregunta si la hoja va a ser horizontal o vertical. Y vamos a ponerle vertical. Le damos siguiente. Tenemos varios tipos de presentaciones. Seleccionamos la que más nos agrade y le ponemos el título. Este título sí vendrá dentro de nuestro informe. Y le damos finalizar. Ya que me ha creado un informe, puedo cambiar el identificador y le puedo decir cómo se llama. Ok, le voy a dar dos clics para abrirla y entonces ya me puso aquí la cantidad, el nombre, el precio y el importe. Y esto se va a repetir el número de veces que sea necesario. Si yo capturé 10 renglones en mi factura, esto se repetirá 10 veces. Entonces tengo el pie de la página y tengo la cabeza de la página. Muy bien, esta sería la cabeza y este sería el pie. Este fue el título que le pusimos. Todo esto es modificable. Yo puedo tomar este icono y empezar a escribir ahí lo que yo quiera y lo puedo acomodar donde sea. Muy bien.
Pero aquí vamos a poner el encabezado de la factura, el nombre del cliente, y en la parte de abajo vamos a poner el total de la factura. Selecciono el campo, el icono de los campos, lo suelto donde yo voy a querer mi campo, y me muestra los campos, pero del detalle de factura. Recuerden que estamos trabajando sobre el detalle de factura. Por lo tanto, para poner el nombre del cliente, yo tendría que seleccionar el campo de la tabla maestra, factura, y entonces selecciono el nombre. Y entonces aquí ya puedo ver que viene de facturas del campo nombre. Y haré lo mismo con el total. Abro mi campo de la tabla maestra y selecciono mi total. Y entonces ya tengo el encabezado de mi factura, los productos que se están imprimiendo y el total de la factura. Muy bien. Ahora, ¿cómo llamaremos este formulario desde el botón aceptar de la factura? Para ello vamos a crear un proceso. Vamos a darle insert, seleccionamos proceso. Lo primero que tenemos que ver es que es de una ficha, porque estamos trabajando con una ficha, en este caso facturas. El botón está en la tabla facturas, no en el detalle de la factura. Entonces seleccionamos facturas. Aquí donde dice descripción, esto es algo para el programador, a fin de que él pueda recordar qué es lo que hace este proceso aquí adentro. Muy bien, aquí solamente vamos a usar dos comandos. Donde dice libre vamos a dar dos clics y le vamos a decir cargar histórico. Muy bien, ya le dijimos que queremos que cargue un histórico, pero no le hemos dicho qué histórico. Entonces le damos un clic aquí y me aparece el histórico de facturas, que solamente tenemos uno, detalle de facturas. Y le damos a aceptar. En la siguiente línea que dice libre, vamos a dar dos clics y vamos a decir imprimir informe. Como lo hicimos, nada más escribiendo imprimir y automáticamente me sale y me pregunta qué informe. En este caso voy a decirle factura detalle, que es el que acabamos de crear. Bien, ahora ya tenemos un proceso, nos creó el proceso 2. Vamos a cambiar el identificador y vamos a decir imprime factura. ¿Dónde voy a jalar este proceso? En la tabla facturas, en el botón aceptar. En la pestaña comando ya le dijimos que su función a disparar es aceptar, pero podemos asignarle un proceso posterior. En este caso vamos a jalar el proceso que le dijimos imprime factura. A un costado tengo un botón que dice editar y yo puedo ver el proceso por adentro. Y en su caso pudiera modificarlo. Muy bien. Entonces, si yo ejecuto mi proyecto, jalo mi cliente, jalo mi producto, lo hago nuevamente para tener dos renglones ahorita. Y le doy a aceptar, me pregunta a qué impresora quiere hacerlo. En este momento acaba de ejecutar el proceso después de grabarla. Cargó el histórico y me pidió que imprimiera un informe. Y entonces me está preguntando en qué impresora. Y de esta manera entonces ya hemos puesto un proceso que jala el formato de una impresión.